Yo sí, sí. Ya. Entonces, el alineamiento vertical, como se había indicado, nosotros estamos trabajando con tres tramos y cada tramo con una velocidad de proyecto. ¿Está bien? Entonces, en las bandas, en el alineamiento horizontal, vamos a encontrar un punto de separación de una recta. ¿Está bien? Con una línea vertical. En este caso, en esta recta nos muestra dos distancias horizontales, una de 10 y otra de 38. Esa es la distancia que existe entre estas dos rectas, desde el punto de control número uno. ¿Ya? Entonces, hasta ahí, ¿dónde está? Hasta aquí es donde yo voy a trabajar mi alineamiento vertical con la primera velocidad de proyecto. ¿Está bien? Entonces, por eso es importante que les había recomendado que en los puntos de control no tiene que haber curvas. Sí o sí tiene que pasar hacia el punto de control. Porque aquí ustedes no van a saber identificar hasta dónde tienen que trabajar con la velocidad del proyecto. ¿Ok? Otra consideración que tienen que hacer para el diseño de lineamiento vertical es, bueno, esto es, mm, no es tan obligatorio, ¿está bien? Pero se toma en cuenta que el diseño de nuestras curvas verticales básicamente bien caigan en las rectas de alineamiento horizontal o bien en las curvas simples. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ubicamos en espirales o en medio de una curva y una espiral, el replanteo en campo imposible no va a ser, pero un poco difícil sí, ¿no? Porque vamos a tener que trabajar con dos aspectos, el alineamiento horizontal y el alineamiento vertical. Cosa contraria va a ser cuando nuestras curvas verticales se encuentran en rectas, ¿no? Entonces, ese diseño pues, podemos aplicarlo, tomar en cuenta, ¿no? De diseñar y mover un poco más donde se encuentran mis curvas, donde se encuentran mis rectas, ¿ya? Donde se encuentran mis rectas y así, ¿no? Para todas las curvas verticales. Lo más recomendable es que se encuentren en esos sectores. No hay problema, como les digo, si se encuentran en medio de una espiral, a veces por la topografía del terreno no permite que nuestras curvas verticales se encuentren en dichos lugares. Entonces, es diseñar nomás mediante o conforme nos pide el terreno. ¿Está bien? Ya tengo ubicadas bien mis curvas verticales. Extraigo los datos, obviamente de manera gráfica puede ser. Aquí tengo 7.97, 5.29, 4.13. ¿Qué es lo que primero, qué es lo primero que tengo que calcular? Me voy un rato aquí. Ya he hecho el análisis de Bruce, ¿no? Ahorita vamos a explicar el 5.18. Me voy al 5.20. Uno, lo primero que tengo que calcular es el DBP de cada curva, bien sea cóncava o convexa, el valor de A. Si se dan cuenta, el DBP, en este caso I, se convierte en S. ¿En qué varía? Inicialmente nosotros esto cambiamos a la pendiente del terreno, perdón, a la pendiente máxima con la que estábamos trabajando. Pero en este caso, I es la pendiente del rasante de ingreso. ¿A qué se refiere? Para la primera curva, en este caso remotamente hablando para el primer punto de inflexión, mi S o mi pendiente de terreno va a ser la que se encuentra en el lado izquierdo, que va a ser el valor de 5.29. Para la siguiente curva, para la curva número 2 la pendiente de terreno va a ser el 7.97. Para la curva número 3 va a ser 4.3 y así sucesivamente para el DBP. El valor de A o la diferencia algebraica de pendientes simplemente es el valor absoluto entre las restas de las dos pendientes
de ingreso y de salida de mi curva vertical. Entonces, la pendiente de ingreso va a ser nuevamente 5,29 y la de salida va a ser el 7,97. Para la siguiente curva, mi pendiente de ingreso va a ser 7,97 y la de salida 4,3. Para la siguiente curva, la de ingreso 4,13 y la de salida 3,85. Y así sucesivamente. Una vez teniendo el DDP, para las curvas convexas, como les había dicho, tenemos dos criterios. La longitud es mayor al DDP y la longitud es menor al DDP. Entonces, para ambos criterios, el método de cálculo es distinto, pero sus variables están en función al DDP y al valor de A. ¿Está bien? Con unos otros criterios que incluyen, en este caso, como son valores absolutos, directamente estamos trabajando con fórmulas ya asumidas, ¿no? Ya. Entonces, parámetros como de la altura del ojo, la altura del objeto, dependiendo de la normativa de C, esos ya están incluidos en la fórmula, ¿no? Entonces, directamente las asumidas para los dos criterios, tanto para cóncava y convexa, serían estos valores o estas formas. ¿Sí? Entonces, ya teniendo esos dos valores, obteniendo de igual forma la longitud mínima en función a la velocidad de proyecto, hallamos las longitudes de las curvas verticales. En este caso, yo ya las tengo calculadas. Y nuevamente, vamos a la opción de las herramientas, a la cinta de opciones que nos muestra, una vez seleccionando, la geometría del alineamiento vertical. Básicamente casi tiene el mismo comportamiento. Lo que a nosotros nos interesa para el diseño es esta opción. ¿Ok? En este caso, la primera curva se trata de una curva cóncava, la cual me dice que analizando para los dos criterios, ninguna de las dos me cumple. ¿Está bien? Entonces, la longitud mínima es la que yo voy a usar. La velocidad del proyecto dividida entre 2. Mi velocidad de proyecto en el primer tramo era 40, dividido entre 2 va a ser 20. Entonces, esa es la mínima longitud que yo debo aplicar. Selecciono la opción, esta opción, crear curvas parabólicas fijas, donde yo tengo que seleccionar la primera y la segunda entidad. Directamente yo coloco el valor de la longitud de la curva, en este caso cóncava. Como mi valor mínimo es 20, yo puedo colocar quizás un valor mayor, dependiendo de las pendientes en la cual yo estoy trabajando, 30. Y eso ya depende de cada proyectista, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, las etiquetas que yo he ido añadiendo de manera automática se van incorporando a medida que yo voy insertando las curvas. En este caso me da la progresiva de inicio, la elevación progresiva final y la elevación de mi curva. Una longitud de 30 metros y es SAC, que en inglés sería cóncavo. Vamos con la siguiente. Si se van dando cuenta, en las bandas, de igual forma, de manera automática, se me va incorporando un diseño de una curva, cosa que anteriormente solamente era una recta. Listo, para la siguiente, de igual forma, me dice que las condiciones para la curva convexa, en los dos casos no me cumplen. De igual forma, yo analizo la longitud mínima, que me sale un valor de 20 metros. Nuevamente yo puedo introducir el valor de 30 y ya está. Me da una longitud de 30, una curva convexa, que es crest, y las progresivas y elevaciones del inicio y final de la curva. De igual forma, para el tercero, selecciono principio y final de la entidad. En este caso, de manera automática,
Bueno, yo aprieto directamente Enter y el programa me la ha señalado me la ha incorporado a longitud de 60. Si esa no es el valor, nuevamente me voy a la ventana de los datos de mi alineamiento vertical. Yo me desplazo más hacia la derecha. Inicialmente los datos que me muestra son el parámetro A, las pendientes de inicio y salida, el tipo de curva que estoy trabajando y las longitudes de cada curva. Para el tercer caso, o para la tercera curva, me dice que analizando nuevamente con las pendientes que presenta tanto la tangente de entrada como la tangente de salida, las condiciones no me cumplen. De igual forma yo trato con un valor mínimo. Yo en este caso, como las pendientes son cambiantes, se le puedo dar un valor de 40. ¿Está bien? Hasta este punto es donde tengo que trabajar con la velocidad de proyecto del primer tramo. Entonces, las dos siguientes curvas me van a indicar que tengo que trabajar con una velocidad de proyecto de 45 kilómetros por hora. Entonces, yo analizando por una curva convexa, me indica que es un valor de 35, no, en este caso igual forma no cumple. Entonces yo pongo el mínimo, como es 45, puedo poner una longitud de 25, esta vez redondeando, ¿no? ¿Listo? Para la siguiente me indica que la longitud es mayor que el dBp para la curva cóncava. Entonces ese valor, 45, añado, y para la última curva, que está directamente en el tercer tramo, me indica que yo tengo que trabajar con el valor de una longitud mínima. Estoy trabajando con una velocidad de 45, perdón, de 50 kilómetros por hora. La longitud mínima sería 25. También yo puedo poner 25, un valor mayor a E. Listo, ya tengo todos los datos de perdón, ya tengo diseñado todas las curvas de mi alineamiento vertical. Nuevamente repito, ustedes tienen que analizar inicialmente hallando la distancia de visibilidad de parada, dBp, para cada curva. ¿Ok? Analizar la diferencia algebraica para cada curva. Analizar los dos casos, caso 1 y caso 2, para cada curva, las longitudes mínimas, y poder obtener la externa y las progresivas de cada curva. Listo, ya hemos acabado el diseño de nuestro alineamiento vertical. Entonces, ¿qué es lo que procede? Yo tengo que exportar los datos. Me voy nuevamente a Toolspace, Toolbox, y en este caso despliego la opción de perfiles. Yo voy a exportar dos, dos hojas de cálculo. La última, que son los datos de las curvas verticales. Clic derecho, ejecutar, ¿no? En este caso, para exportar, tengo que hacer lo siguiente. Solamente tengo un alineamiento. El alineamiento que tengo creado, el alineamiento vertical 01. Como exporto, selecciono, acepto y lleno primeramente la progresiva final, 12.358,21. Y después la progresiva inicial, 10.000. Selecciono donde quiero guardarlo. Acepto y creo mi report. ¿Está bien? En este caso solamente me muestra los datos que tengo que saber de cada curva vertical. Lo siguiente que voy a exportar son los PDIs de cada estación. ¿Listo? Entonces, deselecciono y selecciono solamente el alineamiento que yo quiero exportar.
Nuevamente, pegué y listo. Esas dos, esos dos reportes voy a necesitar para el alineamiento. ¿Qué es lo que necesito? El DBP, la diferencia algebraica y las longitudes, la externa y las progresivas son los datos que me piden para, tanto para las curvas cóncavas como para las convexas. ¿Está bien? Entonces el DBP se hace de una manera manual. La diferencia algebraica se encuentra en el sector para la primera curva. La primera curva me dice que es, si nos vamos a la gráfica, una curva cóncava. ¿Está bien? Entonces aquí directamente me da el tipo de curva inicialmente. El parámetro A, la diferencia algebraica, se encuentra en este sector. ¿Ok? Ya se pide las longitudes de la longitud que se ha utilizado para el diseño, está en este sector. El parámetro E, básicamente el programa no lo exporta, no me da este dato. Entonces la diferencia algebraica ya la tengo, dividido entre 800 sobre la longitud de la curva vertical. Un dato, es un cálculo sencillo. Posteriormente yo tengo que calcular o hallar las progresivas inicio y final, progresiva inicio y final de mi curva. Entonces la progresiva de inicio, PVC, juntamente con su elevación, está en la parte principal. La progresiva y elevación del PBI o PIB, punto de inflexión vertical, es la que consigue. Y la última es el punto final de nuestra curva vertical o principio tangente de nuestra curva vertical. ¿Está bien? Tanto la progresiva como la elevación. Este low point es el punto más bajo o más alto de mi curva vertical, juntamente con la progresiva. Aquí me está dando grade ins, el grado o la pendiente de ingreso, grade outs, la pendiente de salida. El valor de K, que en otros casos se utiliza, pero en este caso no es nuestro caso, ¿no? Y el radio de una curva que se está utilizando. Listo. Esos parámetros es lo que tenemos al exportar las curvas verticales. 5.18, donde se encuentra. 5.18. Identificación de las progresivas y elevaciones de los puntos PIP del trazado del alineamiento horizontal. Entonces yo tengo que obtener la progresiva, la distancia horizontal y la elevación. Entonces la siguiente exportación me sirve para eso. La estación, la elevación y la pendiente. La diferencia de estaciones me va a dar la distancia horizontal que inicialmente me pide aquí. La progresiva, distancia horizontal y la elevación de cada punto, ¿no? Lo mismo me va a servir para el análisis de luz. Y eso es todo lo que tienen que hacer para su segundo avance. Obviamente que el plano, el trazado de alineamiento vertical, perfil longitudinal, tiene que estar todo lo que hemos hecho en esta ocasión. La progresiva, la elevación del terreno y la elevación del ausente, que si se dan cuenta no es el mismo valor, ¿no? De cada progresiva. El alineamiento horizontal y el alineamiento vertical. ¿Está bien? De las dos mejores alternativas. Se hace de las tres, pero va a ser un poco largo para ustedes. Entonces,